¿Qué tal? Bienvenidos a este primer episodio del podcast o programa de Cine en Contexto. Un programa en el que vamos a hablar del cine y todo lo que hay alrededor del cine, la sociedad, los juguetes, lo que tiene que ver con cómo se filmaron, con los actores, realizadores, en fin. Todo lo que tiene que hablar de cine lo vamos a tratar aquí en este podcast. Y vamos a comenzar de alguna forma para mí muy entrañable porque tengo a dos grandes amigos y a dos grandes conocedores del tema con el que vamos a empezar. Así que no les digo más y bienvenidos a Cine en Contexto. Bueno, pues para todos los que son de la comunidad específicamente de la Guerra de las Galaxias en México, ya saben a quienes tengo aquí junto a mí. Quiero empezar con Mario Mejía Pachón, que es un gran amigo y un gran conocedor de Star Wars que conozco desde los años 90 más o menos, ¿verdad? Aproximadamente, cuando empezamos con esta aventura de los clubes no oficiales en México. Es correcto, en los inicios de Star Wars de los clubes en México. Sí, cuando, era el episodio 1, más o menos. Aproximadamente. ¿No? Sí, y nosotros, bueno, ya como clubes ya había formados desde hace muchísimo tiempo. Que hubo un resurgimiento de Star Wars con episodio 1 y un removimiento de los clubes de Star Wars como tal. Bien, sí, bueno, pues él es Mario y al otro lado tengo también a otro gran amigo que conozco gracias al cine, gracias a este oficio de la crítica de cine, pero también es un gran conocedor y además con una mirada muy puntillosa de lo que es no solo el cine, sino de Star Wars, con lo cual también te has creado enemistades. Él es Bernardo Soto, de Gamorrean Size y de El Negativo, una página que por favor tienen que seguir, pero bueno, él es crítico de cine, pero esta vez lo traje como fan de Star Wars. Gracias, Saúl. Y sí, te vengo siguiendo los pasos con tu trabajo en las primeras convenciones de Star Wars y después que ya nos conocimos hablando de cine hace unos, yo creo que alrededor de 12 años, ¿no? Sí, más o menos como 12 años. Y justo para mí es un honor enorme tenerlos como padrinos porque el tema que nos compete hoy es justamente el aniversario número 45 del Imperio Contraataca, que bueno, que en los Estados Unidos se celebró en mayo, si no me equivoco, ¿verdad? En mayo. Correcto, mayo. Pero en México resulta que el Imperio Contraataca se estrena primeramente en la 13ª Muestra Internacional de Cine, en el cine latino, imagínense que ya no existe, pero después se estrena a nivel nacional, ya con un tiraje más fuerte, o sea, más pantallas que cuando se estrenó La Guerra de las Galaxias, que ese va a ser tema para otra ocasión, pero se estrena en 19 pantallas y causa sensación. ¿Y por qué causa sensación? Pues porque nadie nos la esperábamos, ¿no? Incluso los que, pues de alguna forma en ese entonces teníamos, pues no sé, entre 8 o 6 años, entre 6 años y a lo mejor 18 o 19, pues no estábamos tan acostumbrados a las continuaciones, sobre todo con este tipo de películas, ¿no? Que, como si nos basamos en lo que dice, lo que ha siempre dicho Lucas, pues son para niños, y que como tal, pues las disfrutábamos como niños, pero no nos esperábamos una segunda parte, a menos que cuando ibas al Sanborns o a cualquier otra tienda donde veían revistas como la Starlog, como la Famous Monsters, pues de pronto te enterabas por fotos que algo pasaba con Star Wars, y que se iba a llamar el Imperio Contraataca, y que había un lagarto de nieve, y que iba a ser en la nieve, y que después aparecía Darth Vader, y apareció un personaje con un casco muy raro que ya después nos enteramos que era un mandaloriano, ¿no? En fin. Entonces, el boom que tuvo el Imperio Contraataca en ese entonces, pues fue inesperado, pero también fue como muy local, o sea, fue nada más para quienes nos voló la cabeza. Star Wars todavía no tenía el título de Una Nueva Esperanza, era simplemente La Guerra de las Galaxias, punto. Tiempo después, antes del estreno, incluso durante la muestra internacional, llega a México por ahí de septiembre, octubre, la novela del Imperio Contraataca de Argos Vergara, y pues inmediatamente muchos fuimos a comprarla. La traducción
no era traducción española, sino era traducción más neutral, no como las novelas de Stephen King, que actualmente todo es como muy español. Después vendría una revista, que aquí les voy a mostrar cuando regresemos a cámara, que también fue como para enseñarnos a todos, pues, quiénes eran los personajes, qué era de lo que se trataba más o menos, en algo que en ese momento se le decía como spoiler. Bueno, pues esta revista tenía absolutamente todo, ¿no? Pero no nos importaban los spoilers, o sea, realmente no era algo que nos quitara la emoción de la película, porque la queríamos ver, porque nada de lo que nos contaran era tan fuerte como para poderla ver en pantalla. Porque además, de lo que hablas, el contexto en el que estábamos, ¿no? O sea, de repente ahorita cualquier película te bombardea redes sociales, te bombardea el mismo estudio, pero en ese momento lo que veías en esta revista, lo que veías en la novela, era lo único que había, porque no había esa facilidad de acceder a imágenes. O sea, si tú viste una película en cine, ya no la volvías a ver en un buen periodo de tiempo, porque no había forma. O sea, oye, yo quiero volver a ver Star Wars. Ah, sí, felicidades, no hay manera. Entonces, de repente, cualquier cosa que saliera, aunque te contara la trama, querías verla. No solo de Star Wars, sino de otras películas. Por ejemplo, las películas de Disney, las películas de James Bond. Claro que quieres saber, porque no había... Era un consumo totalmente diferente, era un merchandising muy distinto. O sea que, oye, ojeas la revista y te vas a enterar de cosas. Justo es lo que quiero, porque no hay nada más. Sí, efectivamente. ¿Tú a qué edad te tocó ver el Imperio? Fíjate, yo soy de la generación que vio el Imperio ya en formato casero. ¿En VHS, beta? Sí, en beta. De hecho, la vi en una película pirata beta y en Canal 5. Y la vi yo vi Star Wars en desorden. Vi Star Wars, El regreso del Jedi y después El Imperio Contraataca. Porque no había El Imperio Contraataca ese día que mi papá compró las películas. Mi papá las vio en cine. Y dice, se las quiero poner a mi hijo. Claro. Entonces yo vi primero el 4 y 6. Entonces a mí la revelación que a todo el mundo le encanta, no, pues yo ya la sabía. O sea, ya cuando llegamos en ella, en el Imperio Contraataca, pues sí, ya nos lo habían dicho en el regreso del Jedi. ¿Cuál sorpresa, no? Exactamente. Fue la última que vi. O sea, te digo, mi orden es 4, 6 y 5. ¡Wow! Mario, pues justamente Bernardo tocó un tema muy importante que es el merchandising. En México había muy poco, repito, la novela, este asunto, algunos cómics de Editorial Novaro, pero juguetes como tal, o pijamas, o calcomanías, no, bueno, Magicuentos sacó de Star Wars y después del Imperio. De lo que no sacó fue si no mal recuerdo, del Retorno del Jedi, sí, creo que esa no. Y es correcto, porque en relación a Estados Unidos también nos llegaba muy poco. Porque también, como decía Bernardo, recuerden el contexto de que es una era pre-internet y pre-redes sociales. Entonces, como tú también ya comentabas, nos íbamos enterando a cuentagotas. Y también de la mercancía, pues lo poco que llegaba a México. Y por ejemplo, las corcholatas. Claro. Que fue uno de los coleccionables que fueron llegando a México, los magicuentos, algunas revistas. Y pues en realidad los juguetes nos llegaban de Estados Unidos, quien tenía la fortuna de poder tener acceso a ellos. Porque aquí en Lili Ledi, pues ya en realidad llegaron prácticamente para el regreso del Jedi. Pues para el Imperio Contraataca, pues lo que nos podía llegar de Estados Unidos. En Fayuca. En Fayuca, ¿no? Sí. En abiertos, en bolsitas de plástico. De manera informal. Y que de repente se confundían también con otras líneas, ¿no? O sea, esa línea de 3/4 de pulgada, de repente, oye, pues tú ponlos, ¿no? O sea, ¿qué son? Soldados espaciales. Tú aviéntalos. O sea, había un montón que aventaban, ¿no? Y los amigos que tenían la ventaja de ir de viajar a Estados Unidos, no, es que allá hay más cosas, es que allá hay un set, es que allá hay otras figuras, es que allá hay, y tú atrapado en Ciudad de México, ¿no? ¿Qué será, te no? enterabas por los catálogos de los juguetes, cuando todo lo que existía. Cuando llegabas a caerte un cartón recortado. Ajá, un cartón o los catálogos. En una nave venía el catálogo y podías ver, todo esto existe y no, aquí a México no llega nada.
Sí, efectivamente. Sí, dependíamos mucho, como bien dice Bernardo y también Mario, dependíamos mucho de la tía que se iba al shopping, a Laredo, que se iba a Gabacho a comprar cosas, o de las tiendas en ese entonces, dependiendo la zona donde vivías. Pues aquí por el sur teníamos Poppin' Tiger en Plaza Universidad, Poppin' Fox en Perisur, en el norte no, en Satélite, no, en Plaza Satélite no sé qué tienda había, porque pues no. Había una tienda, no recuerdo el nombre, pero sí había una, y vendía las figuras sueltas, así en sus bolsitas de plástico. Sí, que efectivamente se confundían también con los G.I. Joe que salían en ese entonces, se confundían con... Bueno, Planeta de los Simios eran figuras grandes, no eran chiquitas, pero de 3/4, bueno, ya había las de Galáctica, ya había las de Buck Rogers. Buck Rogers también, entonces sí, todas eran... de Abismo Negro. Abismo Negro, claro, por Y supuesto. entonces, oye, ¿qué son? Pues parecen robots. Pues ponlo, o sea, es así de... Star Wars. Y al final, como aquí llega con un retraso, pues a lo mejor sí es figura. Sí, efectivamente. A lo mejor sí es. Efectivamente. A lo mejor sí es. A lo mejor sí corresponde. Y el LP, el de la banda sonora, yo recuerdo haberlo comprado en Discos Sorba, en Perisur, y traía un folleto. A mí eso me parecía maravilloso, porque yo ese folleto se lo di a mi tía para, oye, cuando vayas a Laredo me traes estas figuras. Entonces yo rayaba el folleto que venía dentro del LP, se lo daba a mi tía, que obviamente cuando me lo regresaba, pues estaba todo hecho un caos. O sea, ahorita los coleccionistas se romperían las pestañas por decir, pero ¿cómo lo tienes? Número 1, abierto. Número 2, ¿cómo lo tienes en ese estado? Pero, en fin, todo esto justamente era el contexto en el cual estábamos nosotros viviendo, esperando que llegara esa película para los que la vemos en sí. A ti no te pregunté, Mario, por cierto, antes de entrar en eso. ¿A qué edad la viste? Esto es algo de discusión. Ahí es algo polémico entre Saúl y yo, porque ya lo habíamos platicado, pero yo tuve la fortuna de verlas muy joven. Digo, Star Wars, o lo que ahora se conoce como Una Nueva Esperanza, sí la vi a los 4 años, porque yo soy el más pequeño en una familia, y entonces vas jalado de los hermanos mayores, y vas como colita, entonces pues, sí tuve la fortuna de verla en cine. Digo, tengo flashazos de esa época, no te voy a mentir de que la vi, me acuerdo completamente de ella, no. Pero sí tengo flashazos de esos momentos. El Imperio Contraataca, sí ya tengo más nociones de cuando la vi en cine, y ya la que recuerdo perfectamente ya fue El Regreso del Jedi. Y fue alrededor de 4 años, 6 años y medio y 9 años que vi las películas. Pues sí, digamos que te tocó, no como otros fans que dicen, yo la vi cuando estando en la panza de mi madre. No. Ni te voy a decir, tuve toda la colección, o fui el primer coleccionista de México, no se trata de eso, sino de, pues nada más en realidad, cómo son las cosas. Pues en todo ese contexto, justamente, queremos entrar de lleno en esta película cuando por fin se estrena, como dije antes, La Guerra de las Galaxias, que no se llamaba New Hope, sino La Guerra de las Galaxias, se estrenó en la muestra internacional en el año 77. Yo sí pude verla, no en la muestra, porque mi mamá no alcanzó a comprar boletos, pero sí la vi después en Plaza Universidad en el estreno. Cuando viene el Imperio Contraataca, como mencioné, también se estrena en la muestra y tiene más gente que asiste debido a lo que ocurrió con la Guerra de las Galaxias. Y entonces la Fox, la 20th Century Fox, que muchos crecimos con la 20th Century Fox, le apostó a estrenar en más cines, porque la Guerra de las Galaxias duró 4 o 5 meses en cartelera, en corrida comercial entre la Ciudad de México, entre el Distrito Federal y el resto del país. Yo creo que sí se aventaron un poco más, casi medio año. Entonces Fox dijo, caramba, creo que sí le atinamos. Así que para el estreno comercial después de la muestra, se aventaron en 19 salas y curiosamente su corrida comercial nada más fue de 9 semanas. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero... Porque a ver, fíjate, hablando del contexto, 19 salas. O sea, es ahorita lo que haría un complejo grande, bueno, sí, ¿no? Tienes toda la razón. O sea, un complejo grande, ahorita que vemos un estreno de las últimas de Marvel, de las últimas de DC, o sea, es un estreno secuestrasalas. O sea, todas las salas de Perisur, de Universidad, de Plaza Satélite, oiga, las 19 pantallas, pasas. O sea, el Imperio Contraataca estrenó con 19 salas. Es así,
y que es El Imperio Contraataca. Sí. Entonces es rarísimo. Y a mí no me extraña que haya durado tan poco. Ahorita tenemos el contexto de, es la mejor película de Star Wars jamás hecha, es la favorita de una generación, Sí. pero en su momento tuvo críticas muy mixtas. Sí. O sea, sí, oiga, está como obscura, oiga, como que acaba en continuación, oiga, con lo que había construido en la primera, sí, ese espíritu de aventura, aquí se está poniendo lúgubre. Entonces, sí es una película que en el contexto sí la tenemos muy arriba, pero en su momento la crítica fue mixta, la recepción fue así de, como que se equivocaron, como que no jaló tanto. Sí, déjame ahí comentarte justo lo que lo que señalas, de que, lo voy a decir de manera muy coloquial. Por favor. En El Imperio Contraataca ganan los malos. Ujú. Uh-huh. Y entonces para su momento, a ver, ¿cómo que gana en una película que voy a ver y ganan los malos? Y uno de los héroes es congelado y no sabemos qué va a pasar con él. Y el otro es valipendiado y le cortan una mano. Uh-huh. Entonces así que quedas como en shock, ¿no? Y digo, ahorita vamos a hablar de otros aspectos en la mitología de Star Wars, pero justo como dice Bernardo, pues era un panorama oscuro de qué pasó aquí en la historia de Star Wars. De acuerdo, completamente. Entonces, Porque más volvemos a lo que decías. No sabíamos cuándo iba a regresar y qué iba a pasar. Y teníamos ¿qué? ¿En eso acaba? O sea, ellos viendo a la flota rebelde y qué pasó con Han y qué sigue, ¿no? Y ahorita mismo, o sea, ahorita alguien diría, bueno, es que ¿por qué no tenía una escena postcréditos? Pues porque no teníamos eso, claro, ¿no? por supuesto. No existía. No se auguraba, ¿no? Por supuesto. Suponíamos que iba a haber algo más, pero el suponíamos es ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿O qué mundo? Sí, efectivamente. Y regresando un poco al estreno, bueno, de lo que había comentado, de que en los Estados Unidos se estrena en mayo, ¿verdad? No, la fecha ya se me olvidó, pues ya no soy tan ñoño, pero bueno, se estrena en mayo. Y en México se estrena en diciembre, en época de Navidad. Porque Jingle Bells. Porque Jingle Bells, porque Gorritos Rojos, porque Santa Claus, después Reyes Magos. Porque regalos. Porque regalos. Y para buena fortuna de los niños de ese entonces, la película, digamos que entre comillas, empieza con un planeta nevado. O sea, ¿qué más reminiscencia a la Navidad te puede hacer que una batalla en la nieve, que un planeta nevado, que gente cubierta para no tener frío, con bestias que se mueven en la nieve? Entonces ya ahí yo creo que como niños te empieza a enganchar, ¿no? Como niño que busca algo que tener para poder jugar, porque esa es la cosa con la Guerra de las Galaxias y la eterna discusión de George Lucas. Es una película para chavos, es una película para niños, para que muevan las fantasías. Y George lo dice muy claro, lo dice en una celebration, así el entrevistador le pregunta, es que Star Wars representa esto, aquello, la historia del cine, el contexto histórico, y George como que dice, mira, si te puedo dar esa respuesta, y se detiene y dice, son películas para niños de 8 años. Totalmente. No nos hagamos, ¿no? Son películas para niños de 8 años. Y es eso, es un... Yo no puedo separar Star Wars de lo que eran mis juguetes. No puedo. O sea, es así, me es imposible. Porque yo tuve la fortuna, y como muchos otros, o sea, de que yo veía la película y mis papás compraron los juguetes. Y podía seguir jugando. Y podía tener más aventuras. O sea, y una máxima del Planeta de Nieve que yo creo que en ese entonces Kenner se ha de ver así, ay, ¿cómo no lo vimos? Yo congelaba mi Han Solo. O sea, si fuiste niño y no congelaste el Han Solo, es que no tuviste infancia. Esa sí es, no tuviste infancia. No, y tu Luke Skywalker en la nevera del refrigerador y lo ponías ahí con tus figuras y con tu guampa. Caramba. Y justo aquí lo tocaste muy bien, Bernardo, hay un fenómeno asociado a los juguetes de Star Wars que lo he visto en muy pocas otras sagas. Y yo diría que en ninguna otra, porque tenemos casi 50 años coleccionando juguetes. Y que otra saga tiene ese tiempo de permeando en los fans y permeando en los coleccionistas.
Porque antes ya habíamos tenido un planeta de los simios que también se mercadeó con muchos juguetes, pero no es lo mismo. Es lo que dice Mario, es así de, sí tenemos 50 años coleccionando. Estoy seguro que Freud tendría mucho que decir respecto a los fans de Star Wars y por qué estamos como atrapados en ese momento. Pero es eso, o sea, sagas posteriores, sagas populares. O sea, el Señor de los Anillos, Marvel, tienen ese merchandising, tienen ese fenómeno de ventas, pero como Star Wars no. O sea, yo imagino que ahorita es, oye, quiero vender esta película, pero quiero venderla como Star Wars. Con juguetes, ok. Que la gente me vaya a ver la película y aparte me consuma 10 veces más el boleto, ¿no? Que aquí está algo muy interesante porque si bien es cierto que George Lucas ya tenía la idea cuando le dijo a la Fox, no, bueno, a mí no me des las ganancias, a mí dame la licencia para poder comercializar lo que es mi película. Aún así, no es como, bueno, ese es mi sentir, a lo mejor está hablando la nostalgia, ¿no? Pero la gran ventaja de Star Wars, del Imperio, hasta, bueno, me voy a quedar en el Imperio nada más, hasta el Imperio Contraataca, es que eran películas que no parecían comerciales de juguetes. Eran películas que estaban hechas no pensando en sacar juguetes, no pensando en hacer una línea de naves para que los chavitos siguieran, no. Eso era simplemente como tú, a ti nada, o sea, no pudiste haberlo dicho mejor. Para continuar la aventura, bueno, pues tenemos estas cositas. Y además no nos saturaban el mercado de juguetes porque ellos mismos yo creo que no tenían idea, bueno, ¿hacia dónde vamos? O sea, para la Guerra de las Galaxias están los monos, están unos sets, están unas bestias. Para el Imperio Contraataca, bueno, vamos a sacar el que entonces le decíamos el camello de la nieve, ¿no? Que era el mejor juguete del mundo. El mejor juguete del mundo. Sí, absolutamente. Bueno, después del halcón, yo creo. Entonces iban saliendo los juguetes, pero para complementar la aventura que tú desarrollabas después como niño. No porque la película dijera, bueno, vi que este personaje tiene éxito, pues voy a sacar 30,000 versiones. No como muchas películas de ahora, que ya aparecen eso, comerciales de juguetes o comerciales de merchandising, en lugar de enfrentarse a una historia para darle a cada uno de esos personajes y juguetes un porqué, un sentido, está aquí por esto. Lo que hagas con él, qué bueno, haz lo que tengas que hacer. Eres niño, rómpelo, ábrelo, no lo guardes. No, juega. Hay una imagen muy popular en internet de alguien que pierde su Stormtrooper en su jardín. Sí, el árbol. Que lo deje en el árbol y que el árbol sigue creciendo y cubre al Trooper. Entonces, esa imagen es poderosa porque estos juguetes fueron a patios, fueron a albercas, fueron a la escuela. O sea, porque eran juguetes para jugarse. Entonces era así de, por ejemplo, yo recuerdo haber perdido de un Chewbacca y un oficial imperial en Chapultepec. Por ahí, si alguien encontró ese Chewbacca y el oficial imperial enfrente del camellón de lo que es el zoológico, son míos. Por favor, son míos. Hagan el favor de regresar. Sí, y eran parte de la aventura, tus juguetes. Y recordemos ahí que es todo un accidente porque nadie quería producir los juguetes de Star Wars. Nos regresamos un poquito a la película original. Y entonces Lucas visita a varias productoras de juguetes y Kenner es la que, bueno, está bien, te la voy a producir, y hace ahí un acuerdo, e incluso no era muy generoso para George Lucas, pero se logran producir. Pero también incluso no estaban listos para el estreno de la película. Recordaremos el Early Bird, de que dicen, oye, pues ya viene la Navidad, hay una demanda de juguetes, pero no los vamos a tener listos. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues les vendemos un cartón con publicitando las figuras y les van a llegar después. Y con todo y eso, fue un éxito esa venta de ese cartón. Pero se debe verse así como niño. Es un cartón. Sí, digo, no. Me trajiste un cartón. No está muy padre ir a tu árbol y con Santa Claus y Santa Claus me trajo un cartón de Star Wars. Lo vemos en enero. Sí, lo vemos vale por juguete, pero eso es una realidad, pero esa fue una estrategia mercadológica de Kenner para vender algo en la primera Navidad. Pero por ejemplo, eso fue en Estados Unidos.
En México la padecíamos, ya lo habíamos hablado, ¿no? Lo de la fayuca, o sea, aquí los juguetes los encontrábamos en la piratería, en la fayuca, porque no llegaron, o sea, estrena Star Wars, no llegan, estrena el Imperio Contraataca, no llegan. O sea, llegan hasta el regreso del Jedi. Por ahí está esta versión de que sí se produjeron cartones de Lady para el Imperio Contraataca y no se produjeron. O sea, eso que usted ve en redes, esas fotos, probablemente sean pruebas de la misma compañía. O sea, oiga, ¿cuántos mandamos a hacer? ¿Qué te gusta? ¿50? ¿100? Y se quedaron en algo muy interno, alguien los tiene y sí se vendieron. Y esta leyenda urbana que todos tenemos, yo los vi en una farmacia, yo los vi en una bodega horrera. No es cierto, o sea, aquí los juguetes estuvieron hasta el regreso del Jedi. Efectivamente. Entonces, sí, por lo menos permearon ya en cantidades hasta el regreso del Jedi. Sí. Total y o sea, absolutamente. que lo podías encontrar en cualquier sitio. Ajá, que ibas a Gigante y ya encontrabas las figuras, ibas a Samos y encontrabas. Ponga en contexto que es Gigante, Mario. La gente no sabe que es No, cierto. perdónenme, Sí, pero bueno, era un Gigante, supermercado de aquella época. Soriana. Estamos hablando del contexto de los 80. De los 80. Estábamos en los años 80, y en sí. México, ¿no? Esos eran, no existía Walmart en México. No, realmente, no. Estaba la Aurrera. En fin. Entonces, con todo esto de que la película es las primeras imágenes que nos llaman la atención pues, es justamente en la nieve, pero ya nos vamos adentrando en la película y también descubrimos que, ¿qué onda o qué pasa con esta relación Luke-Leia-Han, ¿no? Con este triángulo galáctico amoroso que también, yo en los años 80 yo tenía 14 años, como que no terminaba de entender y además no me importaba. La verdad es que no me importaba. Sí, y además ahí, pues el contexto era, hay un triángulo amoroso, ¿no? Y se están peleando los dos héroes por la heroína. Por la princesa. Y la heroína, ¿con quién se va a quedar? ¿Con Luke o con Han? O hasta Chewbacca había quien decía. Bueno, también, ¿no? Ya luego todo dice, ahora ya conozco todo lo que pasó después, sí, pero en ese momento, pues ¿con quién se va a quedar? Y hay ahí un debate de amor. Tú comentaste algo interesante que a mí yo no sabía, ¿no? Que que ni siquiera Lucas sabía cómo resolver eso. Justo, porque cuando se crea el Imperio Contraataca, ya ves que hay una escena de, ya cuando Luke se va a Bespin y le dice, es nuestra única esperanza, y Yoda le dice, no, hay otra. Entonces ahí ya nos introduce a de que había ahí algún otro elemento, ¿no? Y el plan original era de que en el regreso del Jedi o la tercera película se iba a revelar un hermano o una hermana de Luke Skywalker. Pero para el Imperio Contraataca lo tenían como planeado de que, es sorpresa y vamos a revelar a la hermana posteriormente, pero otra hermana que estaba oculta en algún lado. Y ya finalmente George Lucas se decide porque Leia fuera la hermana de Luke Skywalker. Y esto también viene porque se ve la princesa Leia se besa con Luke Skywalker y se besa en Star Wars y luego se besa en el Imperio Contraataca. Y entonces ahorita al contrario dices, caray, cómo se besaban los hermanos incestuosos, ¿no? Pero era porque no estaba el plan de que Leia fuera la hermana de Luke Skywalker. Sí, no, lo que dices, o sea, al final George siempre ha reescrito Star Wars. Totalmente. Porque, por ejemplo, esa es la película. Y en el extra Star Wars que había, o sea, en El Ojo de la Mente, la novela que se supone que iba a ser una continuación, y de hecho iba a ser una película para televisión si no alcanzaba de repente a tener el presupuesto. Es una historia en un planeta, pocas locaciones. O sea, si el beso de Leia a Luke en el Imperio Contraataca es así, ese es un señor beso. En El Ojo de la Mente se echan unas miradas y el Luke tiene unos pensamientos bien así. Ay, Dios, o sea, eso no debe de pensarlo uno de su hermana. No, por supuesto. Pero eso viene de que no estaba contemplado que Leia fuera la hermana de Luke Skywalker. Eso también es así. Oiga, Star Wars no está escrito en piedra. Exacto. O sea, George lo sobreescribe cada que puede. Efectivamente. Ahorita alguien está sobreescribiendo Star Wars. Por supuesto que sí. No, ese es el ratón, ese es otro tema. Lo que me lleva, lo que tocaste de hay alguien más, es también que conocimos a este personaje enano, de orejas puntiagudas, verde, divertido en ese momento, como chistosón, ¿no? Como
no teníamos referencia, al menos como niños, a lo mejor los adultos sí tenían de alguna otra película, pero como niños no teníamos referencia de qué podía hacer ese personaje tan divertido, tan chistoso, tan molesto con Luke. Se dice incluso por ahí que la batalla más épica es la de Yoda con R2. Y bueno, ya lo dije, Yoda, el personaje de Yoda, que de pronto nos da un giro maravilloso la película y resulta que es un maestro en algo que ya ven que no vi en la primera, hemos dicho, la fuerza. Ah, caramba, pues ¿qué es eso de la fuerza? Bueno, pues ya Yoda nos aterriza en todo el concepto que al final es lo que permea toda la saga, la fuerza. Y midichlorianos incluidos. Sí, que porque en Star Wars, en el episodio 4, pues sabemos someramente lo que es la fuerza por Ben Kenobi y utiliza la fuerza Luke y concéntrate y con ella logra destruir la Estrella de la Muerte, pero todo el contexto de lo que es la fuerza nos las da Yoda en el Imperio Contraataca. Que ya resulta no ser un personaje divertido, sino de pronto resulta que es un bufón para probar a Luke, justamente. Pero es el gran maestro. Es el gran maestro, ¿no? Que viene en un empaque bien diferente, que no lo esperarías, ¿no? Y que él, diría uno ahorita, el maestro Yoda en toda la película tira factos. Sí. Tira factos, o sea, cada vez que habla, tira factos. Porque se lo dice, lo busco al gran maestro. Y yo, el gran guerrero. Ajá, sí, la guerra no engrandece a nadie. Sí, la guerra no engrandece, ¿no? Sí, que así no. me juzgas por mi tamaño. Sí, efectivamente. Y el modo de hablar, así de... Yoda era un personaje que además existe, pero no existe. No es nadie, o sea, es una marioneta. Sí. Es maravilloso. Para un niño ver a Yoda es maravilloso. Totalmente. O sea, porque de repente no es un actor. Es algo ahí. O sea, ¿qué es eso? Y se ve lo suficientemente real para que creas que exista. Sí, efectivamente. Entonces, o sea, a los niños les vuela la cabeza. O sea, es un ¡wow! ¡Existe! Sí, porque además Yoda no es, digamos que un monstruo más, ¿no? Sino ya resulta ser un personaje desde el Imperio importante. Ya ahí, ¿por qué? Porque es justamente, como bien dijiste, es el maestro, es quien nos va a decir a Luke y a todos los espectadores, nos va a decir, ahora sí, qué es la fuerza, cómo la puedes utilizar, cómo es que estás involucrado en ella, cómo es que te permite conectar con todas las cosas de la vida, que incluso en su momento también se llegó a decir, bueno, es que son filosofías indígenas estadounidenses, no, bueno, es que son filosofías budistas, no, bueno, es que son filosofías judeocristianas. No, eran filosofías George Lucasianas. Que de dónde las tomó no sabemos. Que además George, o sea, ha sido como claro, ¿no? Agarró conceptos y dijo, pues ahí van. O sea, al final todas las ideas es, mire, pues trate de hacer las cosas bien, ¿no? O sea, pues ahí va estas, ¿no? Sí. Y lo que dices, o sea, Star Wars agarró otra dimensión. Era una película de aventuras muy entretenida y ahora de repente, oye, es una filosofía de vida. Sí, total y absolutamente. Bueno, hasta hay un póster por ahí. Sí, de Star Wars es totalmente ecléctica, o sea, toma elementos de muchos aspectos. Y es parte western, parte aventura, parte fantasía, parte ciencia ficción. Y entonces, porque además... Samuráis. Ah, claro, por supuesto. Y porque además ya teníamos al gran malo, Darth Vader, pues, ¿no? Que no conocíamos lo que conocemos ahorita de él. El gran malo que mata al maestro para que el aprendiz se quede, como toda buena filosofía justamente aquí del héroe de las mil caras. En esta otra parte, bueno, tenemos al aprendiz completamente fuera de sí, sin brújula, sin nada. A la deriva. A la deriva, y llega este otro gran maestro del anterior maestro, porque si te lo aclaro, conocerás a mi maestro, etcétera, etcétera. Que ahí también es una jugada de George Lucas. Totalmente. Dice, ya el héroe ya quedó solo, ya no tiene a su maestro. Bueno, aparece como fantasma de la fuerza, pero entonces ahora le tengo que dar otro maestro que avance en su conocimiento, y ahí aparece Yoda. Y es donde aparece Yoda, y mientras tanto Vader pues sigue haciendo maldades que ya tiene, obviamente él sí tiene desde el principio mencionado, no ha aparecido, el famosísimo emperador. No, bueno, es que es el nombre de la película, es El Imperio Contraataca. O sea, el Imperio Contraataca es mágico. Sí. O sea, porque en la primera sí los vimos, pero pues están ahí, ¿no? Es en esta estación.
Pero aquí de repente ves los Star Destroyers, no ves uno, ves varios. Y ves uno más grande. Y ahí ves la magnificencia del Imperio. Porque sí tienes nociones de que la Estrella de la Muerte, el gran Imperio, pero en el Imperio Contraataca ya ves la efectividad del Imperio y que les mete una... Y que tiene armas para todo y tiene soldados para todo, o sea, no se hacen chiquitos. Y Vader mandando, y Vader matándolos, y Vader avanzando. Y tirano con ellos mismos, con las tropas imperiales. Me fallas, te elimino. Y se avienta una de mis frases favoritas, así, de tan torpe como estúpido cuando llegan a Hoth. Sí. Te digo, es el Imperio Contraataca, es el Imperio Contraataca. O sea, vamos a perder, vamos perdiendo. Toda la película estamos huyendo de ellos. Sí, bueno, están persiguiendo como rebeldes, como lo que somos, ¿no? Y lo que dice, o sea, Vader es el tipo en negro con la armadura enorme que no tiene miedo de matar a sus subalternos. Y el maestro Yoda que vive en un pantano chiquito, verde, que se mueve despacio, que habla gracioso, es así de... ¡Ah, caray! Y a lo que ibas tú, la relación con el emperador. Que ahí aparece el emperador. Sí, completamente diferente al que conocimos después. Y ahí ya cuando se aparece el emperador nos da un contexto de que le dice, oye, hay un disturbio en la fuerza. También. Ha aparecido Luke Skywalker, que pues un enemigo. Y Vader es el que le dice, oye, pero puede ser nuestro aliado. Lo podemos convertir. Y bueno, pero cierra la frase con que si no lo convertimos, morirá. Sí, porque ahí todavía no llegábamos a la parte. Sí. Así, estos se conocen de antes, ¿no? Sí, efectivamente. Lo cual me lleva a que efectivamente toda la película, bueno, toda esa primera parte, esos 2 primeros episodios pues de la película, esos 2 primeros capítulos, es estar persiguiendo a los rebeldes por todas partes. Ahora, ¿por qué específicamente se pone necio en perseguir al halcón milenario en el que sabemos que van Han Solo y va Leia, mientras que Luke va por otro lado? Porque no sabía dónde estaba Luke. Entonces ahí es cuando dices, a ver, ¿qué onda con la fuerza? Y lo que me lleva a lo siguiente, tengo que contratar cazarrecompensas, otro gran golpe para el impacto de los que vimos la película, y nos introduce a un personaje que el simple nombre ya va a decirlo todo. Nos introduce a Boba Fett, muy ligero, pero ya pone, como dicen el refrán, pique en Flandes, o sea, ya establece, este personaje tiene algo misterioso, es un cazarrecompensas implacable, astuto y efectivo. Y que le aguanta el tiro de miradas a Vader. También. O sea, en las interacciones que tiene, es así de... Ok, todos los demás le sacan la vuelta, pero él así de, oiga, no me sirve muerto, O sea, o no usarás así de, sin desintegraciones. Sí. O sea, como, está bien. O sea, sí. De nuevo, te lleva esa parte del... Estos dos se hablan desde antes. Y el tipo de la armadura se ve chido. Sí. No, y en Star Wars ya habíamos visto el concepto de cazarrecompensas con Grido, pero pues lo habíamos dejado ahí. Pero el Imperio Contraataca ya te da todo el contexto de los cazarrecompensas. Conoces más cazarrecompensas, IG-88, Dengar, bueno, pues lo fuimos conociendo poco a poco los nombres y sobre todo en las figuras de acción. Exactamente. Pero esa escena así de esta escoria. No, pero incluso ahí en las figuras, Forlom le pone el nombre de Sucus y a Sucus le ponen el nombre de Forlom. Entonces también en las figuras Kenner, entonces, pero ahí conocemos todo el panorama de los cazarrecompensas y como tú dices, en Boba Fett, y que Boba Fett está basado en Clint Eastwood, no sé si sabías. Sí. Y como en una especie de vaquero, Boba Fett, ¿no? Que también después retomarían en Clone Wars con este personaje Cad Bane. Sí, que a mí. Y el mito, ¿no? Porque nunca vemos que se quite el casco. Entonces, ¿qué hay detrás de Boba Fett? ¿Cómo está? Sí, sí, efectivamente. Que ya luego que lo retoman así en The Mandalorian. Ya después. Pues es así, oiga, ¿y quién quiero que le dé el movimiento? Sí, porque en ese... El nieto de John Wayne. O sea, por eso camina así. Exactamente, porque además, en el Imperio Contraataca jamás se menciona mandaloriano. Jamás, ni siquiera en la novela. Jamás se habla de la palabra mandaloriano. Y tampoco en el regreso del Jedi. Sí, son conceptos que luego que como bien dices, que después Lucas dice, vamos a inventar. Bueno, no sé si fue él.
No, pero por ejemplo, el traje el traje, sí. de Boba Fett estaba pensado para, oye, va a ser un comando imperial. No, que es esa parte en Lucasfilm no se tira nada. O sea, si alguien tuvo una idea, la anotan y, ok, a lo mejor no la usamos en esta, pero la volvemos a usar en la que sigue. Porque estaba conceptualizado como un super soldado, como un super Stormtrooper. Y ya terminó como un cazarrecompensas, Boba. Además, también muy curioso, porque él tiene una armadura que no se había visto antes, porque el mismo Dengar está hecho a partir de piezas de Stormtrooper. O sea, de nuevo, no tiramos nada. No, absolutamente, no, nada. Lo cual también nos lleva a el entrenamiento de Luke. Seguimos conociendo lo que es la fuerza como tal, el berrinche, los berrinches, los yo no puedo, Yoda como el maestro mal viajoso, mientras que Han y Leia pues van a esta ciudad de las nubes, Bespin, conocen nuevamente a un personaje que no te esperabas, que era un personaje. En ese entonces le decíamos negros, ahora ya se le dicen afroamericanos o personas de color. Pero bueno, era un negro, Lando Calrissian, que también era cuate de Han Solo, así como tú bien dices, bueno, ok, está bien, se conocen, son compas. De nuevo, o sea, el Imperio hace para Star Wars es así de, mire, hay más contexto, hay muchísimo más contexto. Sí, efectivamente. No, y ahí hay un aspecto de que, ya lograron salvarse del Imperio, ya llegaron a una ciudad segura, ya llegaron con un amigo, un compita, y de repente viene la traición. Y los capturan. Que también es una de esas escenas, cuando abren la puerta de, hice un trato que nos va a dar seguridad, y te abren la puerta, y está Vader, y Boba Fett, y me encanta la actitud de Han, sabe que no puedo, pero le dispara. Es una batalla perdida, pero bueno, él se defiende. Pero no, a ver, no me entrego sin pelear. Sin pelear. Y Vader nada más los detiene. Así, por favor, siéntense, ¿no? Sí. O sea, lo estábamos esperando. Vamos a departir. Y parte de la oscuridad cuando torturan a Han. Que tampoco habíamos. Pero ahí es lo que tú decías, pero ¿por qué se ensaña con Leia, Han, Chewie? Porque era una herramienta para atraer a Luke. Por la escena en la que dice, cuando lo regresan a la celda, ni siquiera me preguntaron nada. No, nada más te estoy fastidiando. Sí, estoy torturando. A través de la fuerza, ¿por? Luke iba a sentir el daño en sus amigos. O bueno, estaba sintiendo el daño a sus amigos. Que es lo que a Yoda le desespera, se despide, viene la frase esta de, bueno, ya perdimos a este amigo, pues ya qué vamos a hacer, que también es al contexto y a los años después dices, no, o sea, ¿por qué dijo eso Yoda? O sea, ¿por qué de pronto Obi-Wan resultó más sabio que Yoda? ¿No? Para, en fin, eso ya nos estamos adelantando muchísimo. Y viene, por supuesto, la gran frase. Después de que se encuentra, de que va Luke a ayudarlos, se encuentran de toda la pelea. Toda la pelea, maravillosa pelea. La escena cuando Luke enciende el sable y Vader lo hace, dice, aquí va a haber ese duelo, va a vengar a Obi-Wan. Sí. Y que lo aguanta y se van correteando en todo Bespin. Sí, totalmente, ¿no? Y que le corta la mano. Y le corta la mano. Dices, no, bueno, ya perdimos de nuevo. Sí, ¿qué nos pasa? Justamente. Y el momento, bueno, que obviamente en ese entonces no nos esperábamos. Yo creo, bueno, ellos lo han dicho 1000 veces, Mark Hamill lo ha dicho, él tampoco se lo esperaba. Dave Prowse creo que tampoco se lo esperaba. Dave Prowse no lo sabía. No lo sabía. Dave Prowse decía la frase de que Obi-Wan era el padre de Luke, porque así se manejó en secreto en filmación. Solo lo sabían George Lucas, Mark Hamill y Lawrence Kasdan. Irving Kershner. Bueno. Kershner, sí, efectivamente. Irving Kershner. Eran los tres que conocían esta revelación de Luke, yo soy tu padre. Que era muchísimo más sencillo también en ese contexto, en ese momento, oiga, no había gente, no había espías, no había fotos del set, así lo podemos tener aquí este secreto en corto, ¿no? Pero es la gran revelación. Pero por el otro lado, cuando lo ves en el cine y no, ¿cómo? El más malo es el papá del más bueno. Perdóname la expresión, pero esa es nuestra realidad. Entonces, a ver, ¿qué pasó? Estás en shock. Y luego incluso cuando acaba la película, sigues en ese shock de que ¿será verdad? Es que es mentira. Le habrá mentido. No, es el más malo de los malos. Seguro le mintió a Luke Skywalker. Porque además te refieres a Anakin Skywalker como otra persona. O sea, sí. el hijo de Skywalker, hijo... Pero incluso eso de Anakin Skywalker en el diálogo con el emperador, eso se introduce en el 97. Ajá. En la versión pero, original. Por ejemplo, de Obi-Wan.
O sea, es así de, pues el Anakin era alguien más. Vader lo mató. Me dijo Obi-Wan. Y Obi-Wan no me mentiría. Sí, efectivamente. También sí, el maestro. Sí. No, ¿cómo? Mi maestro me dijo esto. Exactamente. Entonces sí tenías ese, pero mintieron. O sea, Sí. obviamente está mintiendo. Y que además era un recurso muy, muy, muy Sí, básico. bueno, ya luego viene desde cierto punto de vista, ¿no? Pero pues... Que con eso arreglamos todo en Star Wars. Pero ahí Es así. Oiga, que hay sí, una serie de mentiras ahí que, bueno. Es así, desde cierto punto de vista. Y ya cuando nos enteramos, de pronto, como bien dice Mario y como bien dice Bernardo, de que Vader se maneja como si yo soy tu papá, muchacho malcriado, te corté la mano porque es un castigo, porque tienes que aprender, y de alguna forma trato de enseñarte a la mala el cómo poder ser poderoso, el cómo poder ser parte de mí. Unámonos y dominaremos la galaxia, que después se refuerza en el regreso del Jedi, bueno, el regreso del Jedi, pero que aquí ya también te lo deja como, sí, está mintiendo, sí, Luke, como todos nosotros, no se la cree, ¿no? Hay que ver la escena que estamos en este momento en pantalla, ¿no? El sufrimiento que tiene Luke es el que todos tenemos en ese momento, porque no solo le derrumba a Luke toda una imagen, sino a todos nosotros, de lo que ustedes bien dijeron. Me está mintiendo el maestro. Este señor tiene todo negro, altote, fuertote, que me acaba de cortar la mano, como que tiene algo que puede ser atractivo. O sea, lo hace dudar. Pues lo dice Luke después, o sea, ven, ¿por qué me mentiste? O sea, ¿por qué me mentiste? Y además en una secuencia que van huyendo, que la música de John Williams, además de épica, es emotiva en cuanto a esto es el drama más fuerte que pueda tener esta historia, no voy a decir del cine, pero esta historia al menos. Dilo del cine. Dilo del cine. Como debe de ser. Exactamente. Del cine de ciencia ficción. No, de todos, no. Todos estamos aquí de acuerdo del cine. Porque ahí te va. Tiene 45 años la película. Y seguimos hablando de ella. O sea, hay un montón de películas que estrenaron muy buenas. Y de las que se habla a veces tantito, a veces las citamos. Nos acordamos. Exactamente. Pero del Imperio Contraataca y en general de Star Wars, no hay un día en el que alguien no escriba algo. Y haga una referencia. Ajá. Y en series, en animes, en caricaturas. Y te digo, y hay grandes películas. No lo voy a negar. Hay mejores películas. Probablemente. Sí. Probablemente. Pero la trascendencia, la importancia es la que tiene Star Wars. Y la magia que tiene. El cómo se enraizó en la cultura popular, de alguna forma, ¿no? Digo, porque esa frase, soy tu padre, yo creo que cuántas veces la hemos escuchado en el día a día, entre los compadres, entre pues a las personas hasta los Simpson, pues, ¿no? Esa escena de los Simpson. A las personas nuevas que me dicen, oye, ¿cómo veo las películas? Digo, ¿cómo se estrenaron? Porque si ves 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... ya pierde la importancia esa revelación de yo soy tu padre. Sí, efectivamente. Digo, porque si ves 1, 2 y 3, no, pues ya es el hijo de tal y tal, ya los conozco, ya se me tal, ya. Y te digo, y tiene mucho encanto. Yo no hace tanto le puse las películas a una niña, le empezamos a ver. Y si el final del Imperio Contraataca es así, no, hombre, pon la que sigue, porque no sabemos dónde está Han Solo, qué pasó con ellos, sí hay que verla, o sea, sí necesitamos. Ya era una época de que 3 años, o sea, ahí en ese momento salías y no sé qué va a pasar, pero ya ya medio te enterabas y tengo que esperar 3 años para saber qué pasó. Sí, porque no es como ahora de que un año después sale la nueva película o la continuación de o alguien sale y te explica qué va a pasar, ¿no? Sí, claro. O ya se filtró esto, bueno, pues ya tengo el contexto. Sí, efectivamente, porque además no solo esperar la película, sino esperar revistas, todo lo que salía en ese entonces, pues tampoco tenían mucha información. Y que tampoco había mucha. Efectivamente. Sea, si eres aparte de... los primeros que vieron Star Wars le aguantaron, porque pudieron haber caído en otras franquicias, pero no, ahí estaba bien. O sea, quiero estar ahí, que era lo que decía. Yo no puedo separar mi experiencia con Star Wars de los juguetes, porque en el ínter en el que veías lo demás, o en el que se acabó,
yo seguía teniendo mi Star Wars aquí, yo seguía teniendo mis juguetes, y mis juguetes... Y sigues creando tus aventuras. Exactamente. Y la continuidad. Y le dabas, no, pues aquí ya se pelearon y pues no sé qué va a pasar, pero yo me sigo peleando aquí con mis Exactamente. mis monos. Y mejor director que George Lucas sí soy. Claro, por supuesto que sí. Sí, ¿no? Porque además él no es tan buen director. La película no la dirige él. Sí. Se le encarga uno de sus maestros por lo mismo de... ¿Qué digo yo ahorita? Ya digo, no, mis figuras de acción, pero cuando era pequeño, mis monos, mis de nuevo, juguetes. lo que decíamos, los metimos al congelador, congelamos fueron a los patios, fueron a las escuelas. Es lo padre de la primera generación que vio Star Wars y que jugó con Star Wars es esa. De nuevo, ahorita es así de, oiga, pues no lo pondría ahí, porque me gusta ponerlo en una vitrina, ¿no? Me gusta abrirlo, ponerlo en una vitrina. Las estatuas, los Funko, que no son muy, muy jugables, pero las primeras las jugamos. Total. Las jugamos, las perdimos, las rompimos, las construimos. Les pusimos plastilina. Es que, y aquí ya, bueno, ya para cerrar, comenzando un bloque, regresando a lo que dijimos al principio, ¿no? Este final esperanzador, escapa el halcón milenario de Bespin, curan a Luke, ¿no? Lo meten en, bueno, le da otra vez la besa a Leia, lo vuelve a besar Leia, dice, bueno, a ver qué onda, se acaba de besar con después con Han Solo, después con esta, nada más faltó Han Solo, después Chewbacca. Amoroso. Sí, no, esta señora, pero bueno, se la pasó muy divertido, esto sí no lo puedo negar. Pero entonces queda este final con la fragata espacial, la X-Wing que estamos viendo en pantalla en este momento, paseando por ahí, vemos también la flota rebelde, ¿no? Dices, wow, o sea, qué naves tan bonitas tienen estos canijos. Y ellos viendo hacia el horizonte con, nuevamente, esta música esperanzadora de John Williams, ellos abrazados, los robots atrás, los robots que como ahora ya sabemos son los únicos que han estado en todas las películas hasta ahorita aparecidas de la saga. Con Lando y Chewie yendo a rescatar a Han. Con Lando. Y me avisas, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Exactamente. Sí, porque ahí te da la esperanza, ¿no? No, lo vamos a localizar y lo vamos a rescatar. Sí, y que ya también nos enteramos que el halcón milenario era de Lando ya sale con chalequito. Entonces, bueno, esta es la forma. El Harrison Ford que no quería regresar. Que no quería regresar. Y entonces, de repente, fin. Se termina el Imperio Contraataca, se prenden las luces del cine, tú te quedas... ¿Qué acabo de ver? O sea, ¿qué nos está esperando? Justo lo que ustedes están diciendo. ¿Qué sigue? ¿Cuándo viene? ¿Qué otros mundos nos van a presentar? Ya tuvimos desierto, ahora tuvimos nieve. ¿Seguirá el mar? ¿Seguirá una ciudad? Pero que no sabíamos. No sabíamos, eso era lo rico. Ni siquiera era la frase de, bueno, James Bond regresará en. Sí, claro. O sea, que sí la teníamos, o sea, que sí existía ese recurso de... Aquí nos vemos en 3 años, ¿no? Aquí no había eso. O sea, no lo había. Oye, ¿para dónde? Era el gran motivo de sorpresa, de nuevo, esperanza. En México era todavía más oscuro. Totalmente. O sea, porque en Estados Unidos de repente estaban los cómics, estaban los juguetes, el merchandising estaba todo entre el Imperio y el regreso del Jedi. Pero en México sí estábamos, o es la película o es la película. Sí, estábamos muy, muy desamparados en cuanto al merchandising, efectivamente. Y entonces lo que nos llegaba a caer, lo que llegamos a conseguir, lo conservábamos sí como parte de nuestro bagaje de jugar, que por cierto esa es la otra cosa, ¿no? Yo a los 14 años, pues no te voy a decir que me la pasaba jugando, pero sí de pronto veía mis monos, los cuidaba, hacía cosas con ellos a los 14 años, ¿sí? O sea, por favor, ¿no? Tetazo. Pero absolutamente. Así entre secundaria y prepa. Absolutamente, ¿no? O sea, pero lo vemos ahorita. O sea, de repente eso es a donde voy. Mario ha ido a la Celebration. O sea, de repente no es un jardín de niños. Es convención del INAPAN. Porque una cosa es, por ejemplo, cuando te encuentras con gente de tu generación. Sí, del vuelo. Bueno, las vimos. Pero cuando te encuentras a gente mayor... Bueno, usted ya estaba más grande, pero no me llevaba 5 años, me llevaba 20 años. ¿Qué está haciendo aquí disfrazado? Pero me encanta. Pero eso es muy bonito de las convenciones y sobre todo las en Estados Unidos, de que te encuentras de todas las generaciones. Desde bebés hasta personas de la tercera edad. Y de nuevo. Y todos disfrutando Star Wars. Seguimos aquí. Ese tal Woody Allen y su Annie Hall no tiene una convención.
Ahí tú y yo ya hemos tenido una discusión porque te decía, a ver, ¿cómo es posible que Star Wars, la 4, Una Nueva Esperanza, no haya ganado mejor película en 1970? Y ganó Annie Hall, y yo, a ver, sí, está muy bonita Annie Hall y lo que tú quieras, pero la trascendencia de Star Wars es de casi 50 años. Es que no se premia trascendencia. Exactamente. O sea, No, pero ya lo ves históricamente, dices, ni así. Star Wars ha tenido una trascendencia de 50 años, ¿y quién se acuerda de Annie Hall? Sí nos acordamos, o sea, también. ¿Cada cuánto? ¿Cada 20 años? Lo que decía hace rato, o sea, la parte importante de Star Wars es que seguimos hablando de ella y no pasa un día sin que alguien no escriba algo más o menos serio, o sea, con un perfil así de, es que voy a ejemplificar algo con Star Wars para que quede claro. A los memes que se comparten. O sea, Annie Hall es una gran película. Es así y su trascendencia ahí está y se ve en otros lados. Pero es distinta. Pero también volvemos al contexto. En esa época, pues la academia y la fantasía, ciencia ficción, aventura, pues no era tan valorada. No era tan valorada. Curiosamente, el Imperio Contraataca solo tiene 2, que tendría que tener más porque se supone que es la mejor hecha, ¿no? De la trilogía original. Pero otras sagas, por ejemplo, El Señor de los Anillos, sí, ya la premiaron con mucho más, Yo estoy seguro, estoy seguro que los premios al Señor de los Anillos sí tienen que ver con Star Wars, en el sentido de nos va a volver a pasar. La regamos. Nos va a volver a pasar. Te digo, no la valoraron en su momento y ahora estoy sí. seguro, porque pudiste haber entregado más premios. Que de nuevo, es así de... Aquí seguimos hablando de ellas. No, pero es que es ciencia ficción, aventura. Bueno, fuchi. Bueno, había premios que ni siquiera oye, ¿y este premio cuál es, no? Ok. Bueno, ok, es que ya estamos en tiempo. Muy bien. Pero no podemos cortar, ¿verdad? No podemos editar. Tenemos que volverlo a hacer todo. Nos están corriendo. Seguimos. No, bueno, ok. Pues sí, es que este tema da para mucho. Es que es Star Wars. De Annie Hall hubiéramos hecho un programa de 20 minutos. Yo diría 3. Pero ya teníamos 2001, que era también ciencia ficción dura, no fantasiosa, dura, ¿no? Que de nuevo, hacemos otro programa de eso, de Star Wars no es ciencia ficción. Sí, tienes toda la razón. Pero entonces termina la película, comenzamos como niños a tener toda esta esperanza de una siguiente película, y todo el contexto alrededor de ello pues es simple y sencillamente ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar? ¿Qué a los cuántos años, porque no sabíamos, vamos a seguir hablando de esto? No lo sabíamos, simplemente lo disfrutamos, lo gozamos, que al final de eso se trataba. Volvemos a lo mismo, una película de entretenimiento, que ese es el fundamento del cine, es el entretenimiento. Concuerdo completamente. Punto, contigo. Absolutamente. Y en eso el Imperio nos da al 100% todo. Y yo me quedaría, disfruta Star Wars. Totalmente. Pero, ok, es el caso del Imperio Contraataca, pero ¿el programa cuándo continúa? El programa continúa, pues yo creo que ahorita nos... Porque este es el primero, sí. Pero el que sigue, ¿cuándo es? Cada semana vamos a tener eso vamos a aprovechar ahorita justamente gracias a la pregunta que nos hizo Bernardo. El programa va a ser originalmente semanal. Todavía tenemos otros más con temas muy interesantes, con invitados maravillosos. Y todo va a ser, como dije, en cuanto a los contextos. Sí vamos a hablar de las películas, sí vamos a hablar del tema específico, pero ¿qué había alrededor? Como justamente esto es lo que enriquece la plática de cine, porque no se trata de que seamos o muy chabacanos o muy formales, muy académicos, sino simple y sencillamente nos juntamos amigos a tomar un café en una fiesta, en una reunión, y vamos a hablar de lo que nos gusta. Básicamente de eso se trata, y es lo mismo que estoy apelando a ustedes como público que nos está escuchando, de que continuemos con esto. Entonces, sí va a haber una continuación, no lo vamos a dejar como en el Imperio Contraataca, pero sí vamos a continuar con esto. Ellos van a regresar en algún momento. Yo espero que para la celebración del 50 aniversario de Star Wars, si yo sigo vivo y sigo libre, por supuesto que ellos van a estar aquí conmigo haciendo el estreno, no en mayo, porque si hay algo que a mí me gusta es celebrar cuando llegan a México, no cuando se estrenan en Estados Unidos.
¿Por qué? Porque el impacto nos tocó como mexicanos. La vimos en México. Es correcto. Entonces, 50 años de Star Wars, La Nueva Esperanza en México, por supuesto que van a estar ellos dos, y para mí va a ser un placer. O sea, de aquí a, ¿cuándo? A diciembre del 2027. Del 2027. Todavía le cuelga, pero bueno, falta mucho. Necesitamos que vean el capítulo y que vean el siguiente capítulo y que vean el siguiente capítulo para llegar a... Esa es la meta del programa, diciembre del 2027. Para Después de llegar eso, al 50 ya. aniversario de Star Wars. Después de eso ya vemos. Entonces, pues bueno, muchas gracias. Quiero agradecerle a Mario, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Saúl. Muchas gracias a ti, Bernardo, por Exactamente. esta Charla. agradable charla. No, gracias Bernardo, a ti. gracias por ser mis padrinos No, en este primer programa. éxito y la mejor de las suertes. Gracias. Un gustazo y un honor. Gracias, muchas gracias. Y bueno, nos escuchamos al siguiente podcast de Cine en Contexto. Y mi nombre es Saúl Montoro. Gracias y nos veremos muy pronto.